Vengo llegando del CSW 68. Esta es la reunión más importante que se hace en el tema de mujeres bajo el paraguas de la ONU. Se lleva a cabo dentro de la Organización de las Naciones Unidas y convoca a todos los países pertenecientes a Naciones Unidas. Entonces, pues traigo información relevante de no nada más de México, Latinoamérica, sino también pues a nivel global, de cómo están las situaciones también en África, en países también pues de Medio Oriente, en general, ¿no? Y creo que la agenda es importante. Cuando se habla de cuidados, yo creo que el rol de cuidados debería de ser un rol dividido. Creo que parte de la brecha de género, y esto también se habla a nivel global, parte de la brecha de género tiene mucho que ver con el tema de las mujeres siendo o asumiendo este rol de cuidados desde muy chiquitas, ¿no? Desde niñas nos van como programando para ser las que cuidamos, las que atendemos. Si bien creo que hay una parte o sea, de instinto, ¿no? Instintiva en la parte de maternar, que pues lo podemos tener ahí, creo que también ni todas las mujeres lo tienen o lo tenemos. No tendría que ser algo innato de la mujer, deberían de ser roles compartidos. Y finalmente el hecho de que los cuidados se pudieran repartir de una manera más equitativa y que también haya políticas, ¿no? Políticas públicas que nos ayuden también a reconocer ese trabajo de cuidados, creo que podrían hacer, o sea, poner este piso del que hablamos, este piso un poquito más parejo. Cuando el rol para las mujeres es el de cuidar, muchos hombres se desentienden. Les doy datos. Por ejemplo, dentro de nosotros, dentro del, digamos que el micro chiquitito o universo de la Fundación MGS, el 85% de los hogares donde hay un niño o una niña con discapacidad o con una enfermedad crónico-degenerativa están liderados por mujeres. Es jefa. 85%, pero además no nada más están liderados, digamos que la labor de cuidados no nada más es de la mamá o de la abuela o de las tías de una mujer, es que también es la jefa de familia. Entonces eso iba. Y no solo era la cuidadora, sino además la proveedora. Ese es el tema. Entonces tiene esta difícil labor de tener que decidir, en algunos casos, entre tú ser la que cuidas o si tú tienes las enormes herramientas y privilegios de poder pagar un sueldo para que alguien te ayude, entonces puedes salir atrás. Pero hay muchísimos casos en México, en Latinoamérica y en muchos países, porque la pobreza no es nada más, no nada más en este momento, creo que no nada más está exponenciada en los países de Latinoamérica, en México, en ciertos, ¿no? Países europeos también, en África, en Asia, generalizada. Entonces, cuando estás en temas, claro, en grados distintos, ¿no? En porcentajes distintos de la población, pero en todos lados se viven estos temas de pobreza y de precariedad, claro. y estas grandes diferencias entre los grandes capitales y quienes no tienen ni para comer. Entonces, hay que voltear a ver esas realidades, hay que voltear a ver esa realidad de la mamá, desafortunadamente, en muchos casos, mamás indígenas o en zonas de alta vulnerabilidad, de marginalidad, en las cuales tiene la difícil decisión, entre le doy de comer o lo cuido. ¿Cómo le voy a hacer una terapia si no puedo proveerle de lo mínimo indispensable como es un plato de comida? ¿No? Claro. Y no hablemos ya de medicamentos, de prótesis ortopédicas, de otro tipo de cosas, porque ya eso, vamos, si estás hablando de un plato de comida, ¿no? De hecho, yo iba a hacer un comentario. Pues yo creo que todos hemos pasado por alguna situación de este tipo donde tenemos un enfermo en casa o simplemente nuestros padres que de repente recaen en temas de salud. Y uno como mujer que trabaja y que se ve en la necesidad de ir y cuidar a nuestros familiares, siempre tiene que tener, ¿no?, en consideración que dentro de los empleos pues hay situaciones que a lo mejor sí podemos o no podemos lidiar como mujeres. O sea, y a eso vamos en el siguiente comentario. En el trabajo, laboralmente, cuando eres proveedora y además te toca cuidar a un ser querido, ¿qué pasa? ¿No? ¿Tienes o no ese chance de estar cuidando y además trabajando o tienes que renunciar a uno para hacer lo otro? Y muchas veces es más difícil, pues obviamente, renunciar al cuidado que se merecen tus padres cuando están enfermos
pero por otro lado tienes la presión de seguir siendo proveedor. Creo que ahí es muy importante. Uno, creo que eso empieza desde el tema de la maternidad, aunque tu maternidad sea, digamos que planita, o sea, aunque todo esté muy bonito, estable. Exacto, estable, que tengas pues el privilegio de que tus hijos tengan salud, de que tengas un buen embarazo. De todos modos, cuando una mujer piensa en la maternidad, sabes que profesionalmente va a haber un bache, ¿ok? Y va a haber ahí digamos que si tú vas en una carretera, va a haber ahí un vado tremendo que vas a tener que transitar y vas a tener que soltar un poco la parte profesional y tal vez te va a costar muchas de las veces o la mayoría de ellas, te va a costar trabajo poder retomar la parte laboral otra vez. Entonces, ahí, insisto, si esta parte de los roles se pudiera repartir de una manera más equitativa, el hombre va a una junta de la escuela, ¿no? O sea, están puras mamás en una junta de la escuela y hay un papá, ¿y qué pasa con ese papá? Es buenísima persona, es un súper papá, qué buen papá. Es el único día. Tú como mamá no llegas a la junta en la cual iban a decidir el sabor de las paletas que se van a dar el día del niño y eres la peor mamá, ¿ok? Aunque hayas estado trabajando, ¿no? O sea, no estabas dormida en tu casa, estabas trabajando. Entonces, ese rol de cuidado, si nosotros los empezáramos, y eso es desde casa, creo que ahí hay mucha tarea por hacer de manera pues personal para que realmente ese rol pueda ser dividido. Sin embargo, también debería de haber políticas públicas porque quienes no pueden, o sea, quienes tienen que estar al cuidado o deciden estar al cuidado porque también es muy válido, también debería de haber un reconocimiento económico, debería de haber un reconocimiento social, legislativo, en el cual realmente haya ese apoyo y ese trabajo invisible, ese trabajo no remunerado, sí recibiera ese reconocimiento y realmente lo haya. Ahora, esto se potencializa justo cuando te vuelves cuidadora primaria de alguien que no tiene autonomía, ¿no? Ya sea bebés, ¿no? Cuando Claro, tienes a tus bebés chiquititos, pues obviamente tienes que estar tú al cuidado. Tú o algún familiar, pues, pero vamos, cuando este rol de cuidadora primaria, entonces se acentúa muchísimo en temas de discapacidad, en temas de enfermedades, en tema, por supuesto, de la vejez de los padres, cuando uno también tiene que volcarse a ayudar. Entonces, ahí claro que hacen falta muchas cosas, políticas públicas, un reconocimiento, presupuesto, porque todo es muy bonito cuando es el bla, 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 ¿no? Aquí hay que ponerle presupuesto a eso. O sea, aquí hay que poner un reconocimiento presupuestal hacia el tema del cuidado. Y también hay una chamba que hay que hacer, no nada más a nivel familiar, privado, o sea, en el ámbito de lo privado, pero también hay que decirlo en la parte de la iniciativa privada, porque no todo es nada más el gobierno, también la parte de la iniciativa privada. Y también nosotras, como pues mujeres líderes en donde nos desarrollamos, también hay que estar abocando hacia esa parte, ¿no? Entonces se habla, por ejemplo, de flexibilidad. El tema de la flexibilidad es muy importante, ¿no? O sea, creo que el trabajo ahora con la pandemia, el trabajo remoto nos enseñó que podemos tener una especie de flexibilidad en cuanto al trabajo, ¿no? De no tener que estar frente a un computador en una oficina todo el día. Pero ojo, la flexibilidad va de la mano y cuando es válida responsabilidad y de la rentabilidad para las empresas. Claro. Y este es un tema bien polémico de tratar porque muchas veces las mujeres quisiéramos flexibilidad sin el tema de la rentabilidad. Claro. Correcto. Yo hacia allá iba porque creo que además hay una parte de compromiso individual. Si tú lo definiste o si hacia allá te llevó el momento, creo que tienes que asumir ese rol y decidir si estás cómodo o no. Y si no, no eres un árbol, muévete y haz algo diferente. Exacto. Pero hacer ese algo diferente inclusive implica un tema de capacitación, de autoestudio y más temas que creo que nos está alcanzando el tiempo, así que regresamos al siguiente.